Buen día, el video de hoy trata sobre el efecto de la forma, tamaño y tiempo de secado en la humedad residual. El secado es un proceso unitario que consiste en separar cantidades de agua de un material sólido con el fin de reducir el contenido de humedad, el cual es la cantidad total de agua que está presente en un producto. Para esto, se registra la pérdida de peso debido a la difusión de agua desde el centro del material hasta el ambiente como vapor. Se calcula el porcentaje que es igual al peso inicial del material menos el peso final del material sobre el peso inicial del material, todo esto multiplicado por 100. Para ser más precisos, nos centraremos en el secado en microondas. Es un método donde el calor es introducido al material debido a la interacción de moléculas dipolares de este y un campo electromagnético de alta frecuencia. Este proceso unitario depende de muchos factores, tanto del material como el tipo, tamaño, cantidad o porosidad, como también del proceso, como sería el tiempo o la potencia del microondas. La importancia del secado radica en la conservación, la reducción de masa y un mejor manejo del material respecto a su fluidez. En este caso, aplicaremos un experimento factorial 2 al cuadrado. Es una técnica estadística en donde se estudia simultáneamente el efecto de dos o más factores principales, incluyendo los diferentes niveles de cada uno. Todo esto sobre una variable respuesta. La metodología que usaremos proviene de la UCP30. Se trata de hacer perder cantidades de agua a un producto mediante el secado por conducción o radiación y luego se procede a calcular el porcentaje de humedad perdida del producto. Entonces, el objetivo general es evaluar el efecto de la forma, tamaño y tiempo de secado en la humedad residual. Y los objetivos específicos son: 1. Determinar el efecto principal y efecto de interacción de la forma de la papa y tiempo de secado en la humedad residual. Y 2. Determinar el efecto principal y efecto de interacción del tamaño de la papa y tiempo de secado en la humedad residual. Experimento 1. Factores de variación del secado. Forma versus tiempo de secado. Los materiales dispuestos en la experimentación fueron una cantidad proveniente de papa, un microondas de 1100 watts de potencia, un cronómetro, un pelapapas, una regla y una balanza gramera. El procedimiento es el siguiente: seleccionar una cantidad de papa, en sí 100 gramos, luego cortar la papa de la forma que se quiera experimentar, de acuerdo si son cubos o esferas. Luego de ello, pesar las muestras e introducirlas al microondas en un plato. Realizar el secado correspondiente en el microondas en los intervalos de tiempo tanto de 40 y de 80 segundos. Luego pesar las muestras ya secadas y realizar los cálculos finalmente de la pérdida de humedad. Resultados. En cada procedimiento de secado se procedió a pesar las muestras de acuerdo a los intervalos dispuestos de 80 segundos y 40 segundos, tanto de las esferas y como cubos, obteniendo los siguientes datos. Con los datos obtenidos se procede a calcular el porcentaje de humedad perdida mediante la siguiente fórmula, la cual es la masa inicial menos masa final sobre masa inicial por 100, obteniéndose los siguientes resultados, interpretándose que la forma esférica en un tiempo de secado de 80 segundos tiene un porcentaje de humedad perdida de 13.6%, viéndose en la gráfica de curva de secado. Una vez examinados los resultados por triplicado de nuestro experimento, se procedió a realizar los cálculos de datos en Excel para la ANOVA correspondiente. Se tuvieron que transformar los datos en el porcentaje de humedad perdido. Una vez hecho ello, se procedió a poner los datos en formato Excel y se obtuvieron los siguientes resultados. Tanto el factor A, forma de papa, factor B, tiempo de secado, y factor AB, que sería la interacción de los mismos, salieron positivos, siendo que su F crítico es mucho menor que su SF sub 0, comprobando esta medida. Igual que su probabilidad salió menor a 0,05, haciendo de que exista una significancia tanto de los factores individualmente como también en su interacción. Gráficamente se puede corroborar lo hecho por el ANOVA. Por ejemplo, en la gráfica de interacción A y B se visibiliza tanto de las rectas no son paralelas, por ende habrá una pronta intersección en algún punto, por lo cual se corrobora de por sí la interacción de los factores. Igual que en los gráficos A y B en torno individuales, tanto de esferas, cubos versus el tiempo de secado de 40 a 80. Por otra parte, la interacción también puede ser comprobada mediante el diagrama de Pareto, en el cual se utiliza una línea de referencia que sirve para determinar si es que un factor es influenciable o no. En el caso tanto del factor A como el factor B y la interacción de los mismos han pasado dicha línea, por ende se puede interpretar que tanto los tres factores son influenciables. También mediante la gráfica de cubos se pudo comprobar fehacientemente el rendimiento de nuestra variable de respuesta en torno a nuestros factores seleccionados, en el cual se puede concluir que las esferas en un tiempo de secado de 80 segundos sería de un mayor rendimiento, dado el resultado de 13,3% de pérdida de humedad. Objetivamente, mediante una gráfica de superficie tomando en cuenta las variables de forma y tiempo de secado y también nuestra variable de respuesta de porcentaje de humedad perdido, se pudo comprobar fehacientemente que las esferas en un tiempo de secado de 80 segundos sufren una mayor pérdida de humedad en torno a los cubos en el mismo tiempo de secado, visibilizándose en la gráfica.
Experimento 2. Factores de variación del secado, tamaño versus tiempo de secado. Materiales: papa amarilla para cada muestra de 100 gramos, microondas de 1100 watts, cronómetro, cuchillo, regla y una balanza gramera. Procedimiento. Luego de seleccionarse la papa se van a realizar cubos de 3 centímetros con un total de muestra de 100 gramos y también cubos de 1 centímetro también con 100 gramos. Van a ser pesadas para confirmar la cantidad inicial de 100 gramos y van a ser llevadas al microondas. Luego del tiempo de secado, según el intervalo sea 40 segundos u 80 segundos, finalmente volverán a ser pesadas para obtener los cálculos de pérdida de humedad respectivamente. Resultados. Luego de cada proceso de secado para los cubos de 3 centímetros de un lado, cubos de 1 centímetro de un lado en tiempos de 40 segundos y 80 segundos, se realizaron pesadas para obtener la masa final de cada muestra, que inicialmente pesaban 100 gramos y se obtuvieron los siguientes datos, mencionando también que se realizaron 3 réplicas para cada experimento. Con los datos obtenidos en cada réplica se halló el porcentaje de humedad perdida, con la fórmula presentada anteriormente, y donde podemos ver que los cubos de 1 centímetro de lado con 80 segundos de secado fueron los que perdieron mayor humedad de hasta un 18%. Asimismo, la curva de secado se pudo evidenciar ello con los cubos más pequeños. Cálculo de datos en Excel según ANOVA. Con el promedio de humedad perdida se halló el F calculado y el F crítico para cada factor, teniendo el factor A, que era el tamaño de papa, y el factor B, que era el tiempo de secado. Ambos mostraron tener un F calculado superior a su F crítico, por lo que se comprobó la significancia de estos dos factores en el secado. Por otro lado, la interacción de A y B no mostró una significancia, puesto que su F calculado es inferior a su F crítico. Asimismo, viendo las probabilidades, tenemos que el factor A y el factor B eran menores a 0.05, es decir, que sí tenía significancia, contra la interacción que tenía un valor superior a este. También vemos gráficamente cómo se afirman los datos de la ANOVA, pues en el gráfico tenemos la interacción de A y B y que son líneas paralelas, es decir, que no habría una intersección, mostrando así que no habría significancia en esta interacción. También observamos la interacción de estos dos factores gráficamente en un diagrama de Pareto, donde al obtener valores superiores a las líneas de referencia, determinan la influencia del factor A y el factor B individualmente, mostrando que son significativos, en contraste con la interacción de ambos factores que permanece inferior a la línea de referencia. También se ve que quien mayor influencia ejerce es el factor A, que es el tamaño de papa. En la gráfica de cubo también se comprueba el rendimiento de las variables respuestas de los factores de variación, tanto el factor A como el factor B, donde se pudo observar que quien presentó un mayor rendimiento fueron las muestras de 1 centímetro de largo con 80 segundos de secado, obteniendo así el mayor porcentaje de pérdida de humedad, que era un 18%. Finalmente se realizó un gráfico de superficies donde se plasmó el factor del tamaño, tiempo de secado y porcentaje de humedad perdida, que era nuestra variable respuesta, y se observó que las muestras de 1 centímetro de lado tenían mayor pérdida de humedad durante 80 segundos frente a muestras del mismo tamaño pero con menor tiempo, como se puede observar en la gráfica. Discusión. En nuestro primer artículo tenemos la comparación de secado de zanahorias en microondas. A modo de conclusión, la densidad de potencia volumétrica absorbida por las formas rectangulares es menor que de las formas esféricas y cilíndricas. Como podemos ver en nuestro cuadro, las formas esféricas y cilíndricas pierden más rápido la humedad por sobre las formas cúbicas, que poseen un tiempo de secado mucho más lento. En ese sentido, la densidad de potencia volumétrica absorbida y el calor absorbido en las superficies son directamente proporcionales, lo que nos va a generar una mayor concentración de energía y por consiguiente una velocidad de secado mucho más eficiente. En nuestro siguiente artículo, en consideración de tamaño y dimensión en la evaluación de transferencias, durante el secado por convección de la batata, se puede visualizar en la gráfica las diferentes tasas de secado en función a sus formas, donde se rescata que la forma posee una gran influencia debido a la diferencia en el área superficial, la cual una forma esférica o cilíndrica tienen una mayor uniformidad que las cúbicas. Sin embargo, es importante mencionar que si un cubo, esfera, etc., poseen las mismas dimensiones, tienden a ser prevalentes si es que las muestras son del mismo tamaño, es decir, su capacidad de pérdida de humedad será mínima. Finalmente, en nuestro último artículo, en cinética de secado de los plátanos por convección natural, influencia de la temperatura, la forma y el escaldado, podemos observar en la gráfica que la forma de disco presentó una tasa de secado significativamente mayor con respecto a la forma cilíndrica a 70 grados centígrados, teniendo como influencia positiva la temperatura tanto en la forma como en el tamaño. Sin embargo, a 40 grados centígrados, la tasa de secado es mucho más lenta y diferenciada entre la forma de disco y cilíndrica.
Respecto al experimento número 1, se observa una mayor pérdida de humedad de 80 segundos de secado y también con las formas esféricas. Además, según el análisis ANOVA, el efecto principal vendría a ser la forma de la papa y el efecto de interacción entre la forma y el tiempo será posible en algún momento, haciendo que un factor influya en otro. Respecto al experimento número 2, se observa una mayor pérdida de humedad en 80 segundos de secado y también con los cubos pequeños. Además, según el análisis ANOVA, el efecto principal vendría a ser el tamaño de la papa, y el efecto de interacción entre el tamaño y el tiempo no será posible en ningún momento, haciendo que estos factores sean totalmente independientes uno del otro. Dicho todo esto, muchas gracias por escucharnos.